Bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Ya estamos aquí al aire. Quiero ver si ya está funcionando. Denme un segundito para ver si ya estamos todos acá, porque ya creo que estamos funcionando este día. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos los que ya están con nosotros esta noche. Y estamos ya conectados, gracias a Dios, ya estamos conectados, apóstol. A veces todavía me cuesta un poquito esto, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, trabajando. Ahí está ya, qué bueno, ya estamos conectados. Bendita sea la misericordia de Dios. Eh, Bendiciones a todos. Esperamos que este día sí podamos tener un tiempo muy bueno con todo lo que hemos estado teniendo en estos días. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno en todo lo que hemos emprendido en estos días, compartiéndole a todos también, apóstol, que ya tenemos nuestro, aquí compartir, publicar. Ahí estamos ya para que todos también puedan verlo. Si usted tiene que compartir ahí, papá, comparta con otros. Queremos invitarles para que puedan compartir con otros esta hermosa bendición de estar hoy con nuestro querido apóstol Arnold Ballesteros. Ya tenemos a Sonia Rivadeneira, Osvaldo Zúñiga, Katiushka Dardón también. Bendiciones desde California. Osvaldo Zúñiga saludando. Aquí también para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Hoy vamos a tener un tiempo muy bello con el apóstol Arnoldo desde Colombia. Él nos va a decir dónde está localizado, qué es el trabajo que está haciendo por allá, cómo está la iglesia. Y también tendremos el tiempo para las 3 preguntas que el día de hoy vamos a estar haciendo. Antes de eso, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Señor y vamos a compartir este tiempo de oración agradecido a Dios por todo lo bueno, por todas las cosas que Dios hace, porque jamás nos hemos apartado de Él, porque siempre Él dijo, yo estaré siempre con vosotros. Hemos tenido esa gracia bendita de conocer esta gracia en Cristo Jesús. Y hoy vamos a seguir creciendo y abundando en esta palabra revelada que ha llegado a nuestro corazón. Padre, gracias por este lindo tiempo que podemos tener esta noche con mi apóstol, Señor Arnoldo, hasta allá en Colombia, por el tiempo que nos está dedicando a muchos de nosotros, porque hoy seguiremos, Señor, siendo edificados, consolidados en esta vida, en esta palabra, en este entendimiento. Gracias por lo que hemos ido comprendiendo hasta el día de hoy, en esta gracia bendita. Gracias por la vida de Cristo Jesús, que hoy abunda en nosotros para manifestarlo a donde quiera que vayamos. Gracias por cada país del mundo, desde Alaska hasta la Argentina. Señor, gracias por cada hombre que está en autoridad, presidentes, gobernadores, alcaldes, intendentes. Rogamos por cada uno de ellos, por las elecciones que vienen allá en Estados Unidos, Señor. Lo complejo que está esta situación a nivel global, a nivel, Señor, tremenda situación que hoy se está presentando. Igualmente, Señor, aquí en Ecuador, las elecciones en el mes de febrero. Todo esto estamos, Señor, poniéndolo en tus manos, sobre todo la capacidad y la sabiduría de poder ejercer el voto como personas, como ciudadanos, Señor, todavía de esta tierra, aunque somos ciudadanos del cielo, Padre. Gracias por cada país, Señor, que está hoy representado, Señor, en las naciones, por hombres de Dios que están participando de esta edificación. Gracias por cada hombre de Dios que está a través, Señor, de todo el mundo, llevando una palabra de vida, de sustento. Gracias. Oramos por toda Europa, Señor, por Asia, por África, por Oceanía, Señor, por cada lugar donde hay hombres, mujeres, paradas en la brecha, Señor, a pesar de todas estas circunstancias que hoy tenemos, circunstancias, Señor, de enfermedades, no solamente el COVID, sino saber cuántas otras enfermedades hay, Señor, como el cáncer, la osteoporosis, problemas de hígado, de riñones, todo eso, Señor, en tus manos lo ponemos para que se cumpla tu palabra. Dice, Señor, que en la cruz llevaste nuestras enfermedades y que por tus llagas fuimos sanados. Gracias por esa palabra de vida que ya la tenemos y ponemos a cada hermano en tus manos, Señor. De igual manera oramos por los que están en las cárceles, oramos por los que están en los hospitales, gente olvidada también en los hospitales y en las cárceles. Señor, que pueda haber una palabra de vida para los que están allí. Oramos por los que están en las calles, los que deambulan en las calles, los que van, Señor, camino al norte, que salen de Centroamérica, atravesando México, Señor, para llegar
al famoso sueño americano, Estados Unidos, pero también oramos por toda la familia, Señor, inmigrante aquí en Latinoamérica, hermanos Gracias. venezolanos, colombianos, ecuatorianos que tienen que regresar a sus países. Necesitamos, Señor, que ellos puedan esta inmigración, Señor, global, tú puedas ser guardando a cada hombre, cada mujer, sobre todo aquellos que, Señor, conocen tu palabra y viven esta palabra. Rogamos, Señor, por los problemas financieros de cada congregación, de cada pastor, de cada hermano, de cada hombre en la tierra, Señor, que necesita nuestra oración, que necesita, Señor, que hoy podamos ver cómo tú suples de manera, Señor, sorprendentes a las necesidades que tenemos. Gracias, porque siempre hemos visto cómo suples, Señor, a través de la generosidad de mucha gente que se presta para podernos bendecir. Hoy te damos gracias y venimos a agradecerte en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Qué lindo. Gloria al Señor. La pastora Heidi dice presente. Jonathan Rodríguez desde Colorado. Gracias. Desde Denver, Colorado, el pastor Jonathan. Tenemos gente desde allá. También Santos Avilés Astudillo, desde el sur de Guayaquil. Stephanie Samaniegos también ya conectado. Qué bueno. Ariana Florisol ya conectados y los hermanos que se están conectando también en otros lugares están ya corriendo la voz. Algunos ya también pasando esta voz para que otros, si usted puede conectarse, ayúdenos conectando para que otros se puedan ir conectando este día. Damos gracias a Dios. Homero Andrade de Santo Domingo también, ahí está conectado Homero, ya con televisión y con todo ahí para podernos ver el día de hoy y disfrutar esta palabra. Mi apóstol, gracias por tomar el tiempo para nosotros estos días, ya que usted va a estar este martes y el próximo con nosotros, que va a ser de grande bendición. Queremos contarle que hemos tenido aquí hombres de Dios que nos han edificado de una manera muy linda, como el apóstol Basilio Patiño, que nos dejó patinando, como dicen, ¿verdad? Que fue tremendo. También estuvo el apóstol José Arismendi. La semana pasada tuvimos al pastor Ever, hasta me había pedido, de Honduras también, en una asignación muy linda que Dios le ha dado. Y hoy tenemos este privilegio de tenerlo a usted con nosotros desde Colombia. Nos va a decir usted de dónde, hermano, está. Pero el asunto hoy, para que usted vaya entrando, usted nos salude y ahí también vaya usted ejerciendo ya la enseñanza al día de hoy. El tema que hoy tenemos son 3 preguntas puntuales que usted la puede ir desarrollando a la manera como usted considera. Las preguntas son, ¿cómo usted conoció al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue su llamado al ministerio? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el mensaje que hoy la iglesia necesita tener, oír, que hoy la iglesia necesita compartir? Ya que tenemos tanto mensaje, yo me levanto el domingo y tengo que escuchar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, escuchando predicador, 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 porque las redes sociales hoy se llenaron de predicadores a nivel global. Pero ¿cuánta gente de todo esto trae dolor, miedo, nos asustan? ¿Cuántos ya hablan de la bestia, el falso profeta? ¿Cuántas cosas? Pero también nosotros queremos oír de su corazón hoy, ¿cuál es el mensaje que usted considera llevar al mundo el día de hoy? ¿Qué palabra Dios ha puesto en su boca para estar compartiendo el día de hoy? Saludos solamente a Edgar Solís desde Los Ángeles, California también. Apóstol, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, apóstol Joel. Un privilegio poder compartir siempre con la iglesia del Señor, donde el Señor nos permite y nos brinda la oportunidad. Siempre recordando que hay algo cada vez que la iglesia del Señor se reúne que nunca puede faltar. Quizás podrán faltar otras cosas, pero este elemento jamás puede faltar. Y es que podamos oír, podamos recibir, podamos dar, podamos compartir con otros la medida de Cristo que está siendo real en cada uno de nuestros corazones. La razón, porque creo que hay algo que nos debemos mutuamente y es verdaderamente el amor de Dios. Pablo dice, si debéis algo a alguien, pagadlo, pero solo débanse el amor unos a otros. Es lo que siempre debemos estar prestos para dar, para compartir. Y
Claramente ese amor no es algo, es Cristo Jesús. Él Amén. es el amor del Padre en sustancia y en realidad. Y cuando compartimos de Él, cuando compartimos de su esencia, de su sustancia, de su justicia, de su propia naturaleza, que lo estamos experimentando, entonces de esa manera estamos compartiendo el amor de Dios. Así es que bueno, agradecidos al Señor primeramente y también a ustedes por esta gran oportunidad que nos brindan. Les comento, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Arnold Ballesteros, felizmente casado, mi esposa se llama Sandra Rodríguez, tengo 2 hijos, ya pues en la etapa de la juventud, Jonathan David, nuestro hijo mayor de 23 años, y nuestra hermosa hija Sara Sofía, que el día de mañana cumple 20 años ya, ambos universitarios, ya Sara en la mitad de su carrera y ya nuestro hijo pues haciendo el año de internado para graduarse con el favor del Señor. Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esto es el norte del país, ¿okay? Mar Caribe, zona costera y también de temperatura bastante caliente. Así es que aquí estamos en esta ciudad. El Señor pues le plació traernos acá. Sí. De nacimiento soy de Cartagena, Colombia, que queda cerca de acá de Barranquilla. Estamos a escasamente 1 hora, 20 minutos de Cartagena, pero de edad de 19 años llegué aquí a la ciudad de Barranquilla. Ya hoy tengo 50 años. Así es que ha sido mucho más el tiempo ya viviendo aquí en Barranquilla que en la ciudad natal de Cartagena. Aquí pues conocí a mi amada esposa, ambos estudiantes universitarios. Y para responder, Apóstol Joel, a esa primera pregunta de cómo fue esa etapa donde conocimos al Señor, bueno, siempre meditando con mi esposa en esa parte, yo diría que desde niño, desde pequeño, aunque vine de un hogar católico, digámoslo así, nominalmente hablando, pero siempre desde muy pequeño hubo en el corazón esa inclinación para buscar al Señor. Hoy entiendo que definitivamente era el Señor mismo, por medio de su espíritu, ya inquietando nuestros corazones para ello. Así es que siempre hubo como esa inclinación por conocer del Señor. Ahí fui creciendo con ese deseo, pero ya fue cuando vine a la ciudad de Barranquilla, de edad de 19 años, como les cuento, a iniciar mi carrera universitaria, cuando allí pues empezó como ese deseo por escudriñar la Biblia, por leerla, y sin que nadie me dijera nada o sin que nadie me guiara en ese aspecto, sin ir tampoco nunca a ningún tipo de congregación, pues empecé a leer los evangelios. Empecé a leer el evangelio de Juan y así sucesivamente, Mateo, Lucas, etcétera. Y siempre fue un tiempo muy especial porque todavía recuerdo aquella Biblia que me habían facilitado y te cuento, Apóstol, que en muchas ocasiones me encontraba leyendo aquellas historias del Señor y de repente terminaba pues derramando mis lágrimas, sintiéndome realmente compungido, ministrado. Hoy pues entiendo que era por el Espíritu de Cristo, pero leía aquellas cosas y era como si se volvieran vida, como si se volvieran reales para mí. Ahí estuve en un proceso de casi cerca de 2 años. Estuve en esa dinámica. Como te digo, no fui nunca a ninguna congregación, pero en esos 2 años, a través de un compañero de la universidad, él estaba asistiendo a una comunidad cristiana y entonces un día yo le dije a él que para dónde iba y él me dijo, no, voy a la congregación. Y entonces yo me autoinvité, le dije, bueno, me gustaría ir contigo, ¿es posible? Claro que sí. Entonces fuimos
y esa fue, digamos, como la primera vez que llegué a una iglesia cristiana, pero creo que sin discusión alguna, el Espíritu de Dios ya venía tratando con mi corazón esa realidad de que Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Creo que estaba haciendo ya sus efectos en mi corazón, y fue algo muy, yo diría que muy simple o muy sencillo, porque al empezar a escuchar aquel mensaje, realmente creo que fui cautivado por la palabra del Señor, y así empezó, digamos, todo este proceso a esa edad de 19 años. Ya cuando llegué a esa congregación ya tenía 21 años, estaba por cumplir 21 años de edad. Así es que, bueno, ya creo que vamos a completar ya los 30 años en este trasegar con el Señor. Wow, Realmente bendito ha sido sea. una experiencia bien extraordinaria todo esto que hemos empezado a vivir. Creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, el Señor, paso a paso, digámoslo así, ha ido revelándose cada día al corazón, haciéndose más real, y ya hoy pues hemos entendido que esto es un camino nuevo, es un camino vivo, es una carrera que tenemos por delante, que hay que Amén. correrla con paciencia, pero sobre todo bajo la guía y la dirección del Espíritu de Cristo. Esa, digamos, que podría ser como un pequeño resumen ahí de cómo fue esa realidad de empezar a conocer al Señor. Qué bueno. La segunda era cómo fue su llamado al ministerio, cómo fue que el Señor Correcto. entró. Empezando entonces, como les contaba, ahí pues inicié en esa congregación. Yo creo que un fuerte deseo el Señor empezó a colocar en mi corazón por conocer más y más de Él. Y siempre tuve desde mis inicios esa inclinación, pues convencido que indudablemente era por el mismo Espíritu, a escudriñar las Escrituras, tener como esa hambre, ese anhelo siempre por estar ahí, y que realmente el Señor pues se mostrara a mí. Empezaron a pasar mis primeros años en la congregación, empezamos a desarrollar cierto liderazgo, pero creo que a partir, yo diría que del primer año de estar en la congregación, empezó a formarse en mí un convencimiento, y definitivamente es del Espíritu, de que el Señor me tenía para el ministerio, me tenía Gloria a Dios. llamado para eso. Yo tenía una pasión, creo como la misma pasión que tengo hoy, después de 30 años, para nada se ha esfumado ni desvanecido. Antes, por el contrario, esa pasión cada día ha ido más y más en aumento. Ese deseo por que esta palabra se hiciera realmente viva en uno y poder compartirla a otros. Así es que ahí empezó ese proceso, y esa convicción empezó a crecer cada día, a crecer cada día. Junto con eso, estaba realizando, como les dije, mis estudios universitarios, y ya para finales de estar terminando la carrera, pues ya habían transcurrido unos cerca de 5 años de estar ya en la congregación. Bueno, llegó un tiempo donde estábamos trabajando con un pastor, digamos una congregación, yo diría que de cerca de unas 30 personas, y en ese momento se presenta una situación con el pastor y su familia, una situación de salud, y le estaban recomendando que tenía que dejar este clima, el clima de la ciudad de Barranquilla no le era favorable, entonces tuvieron que irse ya, digamos, por ese caso de fuerza mayor. Y en ese momento, pues, él me comentó, para eso ya estábamos recién casados,
el pastor nos comenta los planes que tiene, que se va a ir con su familia y pues que él ha pensado en nosotros para eso. Wow, gloria a Dios. Sí, ya diría que para esa etapa, pues el Señor ya había traído un pleno convencimiento tanto en mi esposa como en mí, que definitivamente ese era una realidad, el llamado de Dios en nuestra vida. Y ambos éramos profesionales. Mi esposa es doctora, ella es médico, especializada en ginecología y obstetricia. Yo terminé licenciatura en ciencias de la educación en la modalidad de biología y química. Y estábamos en nuestras carreras, estábamos trabajando, pero esa convicción estaba muy Bien. profunda en el corazón, realmente. Así es que cuando llegó el momento, pues creo que con toda esa disposición iniciamos algo muy interesante, que siempre lo recuerdo con mi esposa, es que cuando el pastor, bueno, ese domingo ya que se anunció todo y que nosotros íbamos pues a quedar allí Ay, como ay. pastores de esa casa, ellos se fueron y al domingo siguiente de las 30 personas aparecieron 5 personas. Santo Dios. Y los Aleluya. demás, pues, los demás mandaron a decir pues que una pareja de muchachos así de jóvenes, pues que a ellos no les inspiraba como que Seguridad. esa seguridad en el pastorado. Así es que así nace realmente nuestra carrera en este viaje ministerial junto con mi esposa. Iniciamos con 5 personas. Nos fuimos para la sala de una casa. Allí empezamos este ministerio allá el 3 de octubre de Gloria a 1993. Dios. Mm, Iniciamos con este proceso. Así es que, bueno, ha sido, Apóstol Joel, algo realmente extraordinario. Siempre lo hablo con mi esposa y creo que estamos supremamente felices y contentos de estar desarrollando esta obra en el Señor. Y cada día que pasa, pues más y más plenos, más satisfechos con esta verdad. Creo que la mayor recompensa que hoy podemos decir que tenemos es conocer al Señor de una forma más íntima, que Él se pueda realmente mostrar y revelar en nuestros corazones y gloria a que Dios. de esa realidad y de esa experiencia que estamos teniendo con Cristo, poder compartirla al cuerpo, creo que es un privilegio maravilloso que no tiene precio y que realmente nos sentimos hoy muy felices, muy privilegiados de ser colaboradores de Dios en el proceso de edificación de su cuerpo. Amén. Amén. Qué lindo. Wow, qué tremendo. Cosas que nosotros oíamos al pastor Basilio, como también Dios lo llamó en su juventud. Creo que todos hemos pasado ese proceso, ¿no? En nuestra juventud, sirviendo, como Dios llamó al hermano Basilio, cómo el Señor también trató con el hermano José, también desde niño, cada uno sirviendo. Y mire qué precioso también oír esa gracia que Dios ya lo tenía a usted reservado para ese propósito y cómo llegó a un lugar donde sin querer, como dicen, sin querer queriendo, Dios tenía el lugar adecuado para esto. Qué privilegio. La otra pregunta, mi apóstol, es, hoy tenemos diversidad, podríamos llamar diversidad de enseñanza, mensajes, inclusive algunas bastante, yo le llamaría aterradoras, ¿verdad? Cuando ya hablamos de la bestia. Ahora que hicieron la paz Israel con Arabia Saudita, ya dijeron que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá. ¿Y cuántas cosas están diciendo? Y claro, yo solo los veo y a veces quisiera contestar, ¿no? Pero mejor digo, cálmate, cálmate, porque a veces piensan ellos que solo por esa firma, por lo que se dijo, cuánta cosa hoy hay. Pero en su corazón, ¿cómo usted ha visto la situación global? ¿Cuál es el mensaje que hoy tenemos que presentar como iglesia? ¿Cuál es la edificación que tenemos que hacer el día de hoy? Ok, apóstol, yo creo que es sumamente importante en primera instancia definir la razón de ser del evangelio, Wow, wow, porque amén.
El evangelio, para empezar, según la perspectiva divina, es eterno, ¿ok? Por eso Apocalipsis nos habla del evangelio eterno. Esta buena nueva de Dios no es algo que tiene variabilidad a través de los tiempos. O sea, Dios no tenía un evangelio para Abraham y tenía otro para Moisés y tenía otro para David y tiene otro para nosotros. No, el evangelio siempre ha sido el evangelio de Dios, el evangelio eterno. Y ese evangelio va direccionado a algo, ¿ok? ¿A qué va direccionado el evangelio? Bueno, va direccionado a producir salvación en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto de producir salvación en el corazón del hombre? Bueno, llevar a que el hombre pueda experimentar la formación de Cristo en su propio corazón, o que sea transformado a la imagen misma de Cristo Jesús. Así es que partiendo desde esa base, partiendo desde ese fundamento y desde esa realidad, lo que quiero decir es que el mensaje de Dios, el mensaje de su evangelio, siempre ha sido el mismo, ¿ok? Porque el problema del hombre siempre ha sido el mismo. El hombre ha tenido un problema desde los inicios, un problema interno, un problema en su corazón. Cuando leemos Eclesiastés capítulo 7, encontramos cerca por allá del versículo 29, si no estoy mal, dice: Dios hizo al hombre recto, ¿ok? Pero ellos buscaron sus propias perversiones. Entonces, así fue como Dios hizo al ser humano. De esa manera lo hizo en rectitud, lo hizo en justicia, pero definitivamente ellos mismos buscaron sus muchas perversiones. Encontramos el testimonio escritural desde el principio, desde el libro de Génesis. Vemos claramente cómo a partir de Génesis 1, verso 26 al 28, pues el Señor expone claramente su deseo cuando crea al hombre, y dice que lo crea a su imagen, conforme a su semejanza. Y no solamente eso, sino que también le otorga a este hombre un señorío, ¿okay? Le delega un gobierno, le delega un reino, le dice: señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de la tierra y sobre toda la tierra. De tal manera que el hombre iba a ser señor e iba a ser gobernador de todo lo que el Señor había creado en esta tierra. Lo único claramente visible que encontramos allí es que el hombre no iba a gobernar sobre el hombre, ¿ok? Iba a gobernar sobre todo lo creado, pero no iba a gobernar sobre el hombre mismo, ¿ok? Y este gobierno y este señorío, pues por supuesto que estaba total y completamente dependiente de aquel que se lo había otorgado. En otras palabras, el hombre había sido puesto para señorear, pero él estaba señoreado por Dios, ¿ok? Entonces, iba a ejercer un gobierno, pero sobre él había un gobierno, ¿ok? Entonces, eso es lo que la escritura nos muestra. David, por revelación divina, expone en el Salmo número 8 unas palabras que cada vez que las leemos realmente son muy impresionantes. Dice a partir del verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que Elohim. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Claramente, David había recibido esta iluminación del Señor de cómo el hombre había sido puesto en la creación para ejercer dominio
y ejercer señorío. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, dice, es tu nombre en toda la tierra. De tal manera, apóstol, que el hombre es creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, para que fuese su representante en la faz de la tierra. Y algo que es sumamente importante, que hoy entendemos que ese libro de Génesis, que es el libro de los principios o el libro de los orígenes, está lleno realmente de tipos, de sombras y de figuras, que por medio de situaciones naturales que el Señor deja ver ahí en ese libro, pues realmente lo que están es haciendo un anuncio de una realidad espiritual que vendría. Y por eso, pues, Pablo en Romanos 5:14 expone claramente que este primer Adán era figura del que había de venir. ¿Por qué digo esto, apóstol? Porque esto nos va a llevar a responder la pregunta que me acabas de hacer. El hombre es creado por Dios para que sea su representante en la faz de la tierra. Lo que se le dice al ser bendecido por Dios es fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala, administra los vastos recursos que hay en ella y señorea. Algo extraordinario. Para una primera creación, un primer hombre. Para una primera creación, un primer hombre. Ese primer hombre era como la voz de Dios para esa creación, en señorío y en gobierno. Eso era una sombra extraordinaria. ¿De qué? De que en un futuro tiempo iba a venir una nueva creación. Y para esa nueva creación, un segundo hombre. Wow. Cristo Jesús. Aleluya, y gloria él a Dios. Es el Señor de esta nueva creación. Y la voz de Cristo Jesús es la voz que gobierna esta nueva creación que hoy tenemos. Amén. Ese primer hombre, Dios le imparte ese señorío y Dios considera que no es bueno que esté solo y decide hacerle una ayuda idónea. Lo pone en un sueño profundo a este primer hombre y dice que de una de sus costillas entonces hace o trae a existencia a la mujer. Este sueño profundo, apóstol, representa la muerte de Cristo, ¿okay? Donde es herido en su costado y a través de esa herida sabemos que fluyó sangre y fluyó agua, y a través de esa obra, de ese cuerpo partido y de esa sangre derramada, realmente él trae a existencia a su iglesia, que es el tipo de la mujer que nos está mostrando allí. Y cuando Adán la ve, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa misma realidad la expone Pablo en Efesios capítulo 5, cuando dice que la iglesia es su cuerpo y que somos miembros de su carne y miembros de sus huesos. Es la misma realidad. Y luego, entonces, se expone esa verdad y Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pues claramente cuando el hombre y la mujer se unen, hay un propósito en esa unión. ¿Y el propósito cuál es? Traer el incremento y traer el crecimiento de la simiente de ese hombre. Para eso mismo el apóstol Pablo reconoce y dice, este misterio es algo glorioso, pero yo lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia. Nosotros como la iglesia del Señor realmente somos la esposa de Cristo. ¿Para qué? Para traer el incremento de su vida, de su justicia, de su naturaleza, de su gloria, de su poder, de su amor en la faz de la tierra. Eso es lo que el Señor ha deseado desde siempre. Es lo que ha estado en su propósito eterno. La pregunta es, ¿cómo el Señor logra ahora edificar esta esposa? ¿Cómo logra levantar esta esposa, esta iglesia, este cuerpo? Nos devolvemos un poco hacia atrás
Y lo que encontramos es una condición en el ser humano. Recuerda que le fue dicho en Génesis 2:15, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos que este hombre desobedece, le presta atención, le presta oído a la criatura antes que al creador, y entonces el hombre cae del estado y de la condición donde Dios lo ha establecido. El hombre no pierde una religión, ¿ok? El hombre lo que pierde es una vida de justicia. Dios creó al hombre recto, al hombre justo, y esa rectitud y esa justicia no podían provenir del que había sido creado, sino del creador. Así es que el hombre pierde esa vida de justicia, aunque la vida en sí misma queda perfecta, queda intacta, porque es la vida divina. Esa vida es intocable, incambiable, esa vida es incorruptible, pero el hombre pierde su conexión con ella. Al perder su conexión con esa vida, muere. Era lo que estaba dicho: el día que comas de eso, ciertamente morirás. Eso nos coloca, apóstol, en una realidad. ¿Cuál es la realidad? La condición del ser humano. Pablo la describe perfectamente en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Y él os dio vida. Si eso lo encerramos en paréntesis, lo que encontramos después es la clara descripción o la clara radiografía de la condición del hombre. Dice que este hombre estaba muerto en delitos y pecados, que este hombre se movía bajo la concupiscencia de su propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Así es que bajo esa condición, el Señor conoce, es perfecto, sabe y entiende que desde ese mismo hombre él tiene que producir ahora su iglesia, su esposa, pero un hombre en una condición de depravación absoluta y total, donde es totalmente incapaz por sí mismo de él poder salir de ese estado y de esa condición. Qué tremendo. Pero ahí mismo, apóstol, en Génesis 3:15 encontramos esa declaración profética que empezó a levantarse desde hace 6,000 años atrás, y el Señor dice: pondré enemistad, le dijo a la serpiente, ¿ok?, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego en el verso 21 dice que el Señor hizo pieles, ¿ok? Y con esas pieles hizo túnicas y vistió al hombre. Eso era algo extraordinario, porque era un anuncio profético único que el Señor estaba diciendo: en un futuro tiempo, el Hijo del Hombre vendrá, el Hijo de Dios vendrá, y cuando Él venga, va a producir una ofrenda tan única y tan perfecta que proveerá todo lo necesario para que esa esclavitud y gobierno de corrupción que hay en el corazón del hombre pueda ser vencido, y el hombre realmente pueda ser restaurado a la plenitud que Dios siempre ha querido para él. Amén. Y va a proveer a través de una ofrenda específica. Tomó pieles de un animal, cuerpo partido, sangre derramada, y estaba tipificando la ofrenda del Hijo, del Cordero, cuerpo partido y sangre derramada. Y a través de esa ofrenda se iba a proveer el camino para una justicia que era imposible para los hombres, pero que era posible para Dios. Así es que ahora hay una vida de justicia que está dispuesta para el ser humano,
que es la única que lo puede sacar de su estado de esclavitud y de su estado de corrupción. Así es que, amado apóstol, eso define el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no lo podemos decidir nosotros. El mensaje del evangelio no se puede definir porque hay una pandemia en curso. El mensaje del evangelio no se puede definir porque se firmó un tratado o un acuerdo en el Medio Oriente. El mensaje del evangelio no se puede definir porque hubo 3 terremotos o 4 maremotos. Las circunstancias externas no definen ni jamás han definido el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio fue definido en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, y fue definido desde la eternidad. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros había nacido y ya el mensaje del evangelio estaba definido. Por eso Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay un mensaje divino, y ese mensaje divino es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al cual el apóstol Pablo, refiriéndose, dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La pregunta es, apóstol, ¿para salvación de qué? La respuesta es simple: para salvación del alma, para salvación del corazón humano. ¿Por qué? Porque la problemática del hombre ha sido la misma siempre: la naturaleza corrupta de su corazón. Y eso es lo que tiene que ser resuelto. Ahí está el problema, ahí está la solución de parte de Dios. Luego, por supuesto, todo lo que nosotros vemos, apóstol, en lo externo, en el exterior, es fruto de la realidad interna de los corazones. Por eso el Señor lo definió bajo un principio muy sencillo: de lo que abunda en el corazón, de eso mismo habla la boca. Y luego dice: el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y dice que del corazón salen, y empieza toda la lista. Pero esa lista que vemos ahí, apóstol, son listas de acciones, no de una naturaleza, sino de acciones que corresponden a una naturaleza. Entonces, podemos concluir algo muy simple. Es un principio: el hombre es pecador porque peca, o el hombre peca porque es pecador. Es simple, porque una cosa nos define naturaleza y otra cosa nos define acciones. Las acciones no definen la naturaleza, es lo contrario: la naturaleza define las acciones. Entonces, Dios necesita resolver el problema de la naturaleza que está en el corazón del hombre. Y no había ninguna otra manera, apóstol, de resolverlo sino él mismo. Así es que provee a su hijo como ofrenda, una ofrenda gloriosa que no tenía comparativo absolutamente con ninguna otra, ni que todos los hombres del mundo se hubiesen sacrificado, ninguno de ellos hubiese podido jamás equiparar a esta ofrenda, porque esta ofrenda fue la ofrenda del justo, y no había justo ni uno solo en toda la faz de la tierra. Así es que era inservible todos los sacrificios que el ser humano pudiese hacer. Y en ese amor y en esa misericordia divina, él mismo se encarna. El verbo se hace carne, el verbo se tabernaculizó y vino como hombre a esta tierra para ofrecer su vida en sacrificio y en rescate por todos aquellos que creen a ese sacrificio. Así es que vino y expuso su vida en sacrificio y nos abrió, creo que es
lo más glorioso que podemos experimentar. El Hijo abrió el camino nuevo y vivo por medio de su sacrificio. Un camino nuevo y un camino vivo que no es algo, es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que, amado apóstol, de lo que se trata este mensaje es que podamos entender que hoy, gracias a eso que Él hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario, se nos abrió una puerta de salvación. Quiero hacer esta pequeña referencia. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Dios se encontraba en Egipto, esclavo por cerca de 400 años? Y Faraón no lo dejaba salir. Y Dios trató con Faraón y trató con ese pueblo de Egipto. Y vino sobre ellos las famosas plagas. La 10ª plaga, recuerda, era la muerte de los primogénitos. Y esa plaga Dios la conectó con la celebración de una o de la primera fiesta que Dios le estableció al pueblo de Israel. Y era la fiesta de la Pascua, el Pashá, el pasar por encima. Tenían entonces que tomar un cordero por familia, examinarlo mínimo 3 días antes, lo tomaban creo que del día 10 o 11, lo examinaban hasta el día 14, no podía estar enfermo, no podía ser defectuoso, y entre las 2 tardes del día 14 el cordero tenía que ser sacrificado. Lo degollaban, la sangre la recogían en un recipiente, en un lebrijo, y luego tomaban un hisopo, y con ese hisopo la orden divina era: pinten el marco de la puerta de cada casa con la sangre de ese cordero y cómanse el cordero completo. Ahora, los marcos, apóstol, no se podían pintar desde adentro. Había que pasar por la puerta, salir y pintarlo. Y después que lo pintaran, entraban otra vez para después volver a salir. El punto es, aquello marcó una sombra extraordinaria, porque a través de Israel participar de la muerte de ese cordero y de pintar los marcos de la puerta con sangre, cuando pasara el ángel de la muerte por cada casa y viera la puerta con sangre, iba a pasar por encima. No podía entrar porque en esa casa ya se había participado de la muerte del cordero. Wow, Así es que los que participaron de la muerte del cordero ya no participaban de la muerte que producía el ángel de la muerte. Claro. Wow. Así es, aquel ángel pasaba por encima y ellos pudieron salir de la esclavitud de Egipto para ir camino a la tierra de plenitud. Ahora, amado apóstol, pasan muchísimos años después y aparece uno y dice allá en las calles de Jerusalén: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Así es que la verdadera puerta ensangrentada es Él, y a través de su sacrificio, ese cordero, cierto, que fue sacrificado en cada casa, ahora estaba en realidad presente. El mismo Cordero de Dios ofreciéndose en sacrificio, y Él mismo hoy, ese es el mensaje, Él hoy se presenta como la puerta viva de salvación y está invitando a cada hombre y a cada mujer de este planeta y le está diciendo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es que todos aquellos que estén dispuestos realmente a volver su corazón a Él tienen una puerta de salida de hacer el éxodo
del Egipto espiritual en los corazones para ir a la plenitud que es en Cristo Jesús. Así es que hoy tenemos un camino nuevo, un camino vivo que conduce a la vida eterna. Tenemos una puerta que conduce a la salvación porque Él mismo es la salvación. Así es que el mensaje es muy claro, mi amado apóstol, que realmente los corazones se puedan volver a Él para que puedan experimentar esta vida gloriosa y esta plenitud gloriosa en Cristo Jesús. Allí iniciamos el camino, iniciamos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. En este camino y en esta carrera, amado apóstol, hay muchas implicaciones y dentro de esas implicaciones realmente dejamos nosotros de vivir para que Cristo sea nuestra vida y nuestro vivir. Es así. Recuerda que cuando el pueblo salió de Egipto y empezó camino del desierto para ir a la tierra de Canaán, claramente ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Así es que se necesitaba un proceso que ellos experimentaran, se necesitaba un trato de Dios en los corazones para que realmente pudiesen experimentar la plenitud que es en Cristo Jesús. Todo aquello es puro cuadro, tipo, sombras de la realidad que hoy pasa en nosotros mismos. Hoy, cuando nosotros realmente rendimos el corazón a Cristo, Él nos saca de esa condición de esclavitud, pero el asunto es que todavía hay mucha esclavitud en nuestro propio corazón. Y por eso el mismo Cristo, no es otro, el mismo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, también aparece por su espíritu en nuestros corazones. Y si realmente, apóstol, nos rendimos a ese aparecer, nos volvemos a Él, claramente su luz, su gracia, su fe y su poder se vuelven nuestra salvación en la medida que vamos siendo purificados y cambiados verdaderamente desde nuestro interior. Concluyo con esto, apóstol. Cuando se produce un verdadero cambio en el interior del corazón del hombre, entonces vamos a tener obras de justicia que se hacen claramente evidentes y notorias en el lugar de la tierra donde el Señor nos tiene posicionados. Claramente, entonces, lo que quiero decir es que el cambio real y verdadero que produce el evangelio es en el corazón de cada ser humano. Toda la corrupción que hoy vemos en los países, toda la corrupción que hoy vemos en los gobiernos, toda la corrupción que hoy vemos en toda la cantidad de cosas que hoy se producen, que a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, a la luz se tiene por tinieblas, a las tinieblas se tiene por luz, a lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. Solo deberíamos preguntarnos, ¿de dónde salen esas cosas? Y la respuesta es muy simple: de un corazón corrupto. Por tanto, el evangelio es la respuesta y solución de Dios para el corazón corrupto. La vida, justicia, gloria y poder de Cristo en cada corazón de cada ser humano, para que haya un verdadero brote de la semilla de justicia y podamos experimentar en el corazón lo que el Señor dijo: serán llamados plantío del Señor, árboles de justicia. Así es que no hay que luchar para que un árbol de justicia dé fruto. No tenemos que hacer 50 congresos ni 50 conferencias para que un árbol de justicia dé fruto. El árbol de justicia
da frutos de justicia de manera natural. Por tanto, la meta y el objetivo, una vez más, del evangelio es que nos enfoquemos en una real y verdadera transformación de cada corazón, de cada creyente, para que luego la consecuencia, el efecto que produzca esa causa interior sea realmente lo que dijo de diferentes formas los apóstoles, para que sean luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Pero todo cambio es interno. Por tanto, mi amado apóstol, podría resumirlo de esa manera. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El mensaje que siempre ha sido la palabra de justicia, la palabra de vida, el evangelio de salvación, que tiene como meta transformar los corazones de los hombres. No caigamos en el error de querer transformar el mundo cuando nuestro corazón todavía no ha sido transformado. No caigamos en el error de querer producir algo sin que ese algo no esté producido primero en nuestro corazón. No caigamos en el error de predicar una verdad presente si no está presente en nuestro corazón. Gloria a Dios, qué tremendo, wow, qué increíble. La gente está tratando, viendo que la corrupción puede ser quitada por un hombre, votando, viendo cómo votamos en las elecciones, porque creemos y confiamos que un hombre puede venir a... Lo que trae es más corrupción, porque la corrupción no está en un hombre, está en el corazón de todos. Así es. Definitivamente es así. Por eso la respuesta es el evangelio. Esa es la respuesta. La respuesta no es ningún movimiento que salga del corazón humano. La respuesta es lo que ha salido del corazón divino. Lo que el Señor, lo que el Padre le ha dado al hombre como regalo, el tesoro divino, el don inefable, el tesoro real, esa levadura del cielo, ese don celestial, se llama Cristo. Él es la respuesta. Él es la solución, porque Él es el único que puede transformar el corazón humano. No hay otro, no hay otro. Aquí la respuesta no la tiene ningún gobierno. Aquí la respuesta no está en que se hagan mejores leyes. No, es que el problema, amado apóstol, no es de leyes externas. El problema es que necesitamos ser conscientes que para Dios hay dos leyes. Y de acuerdo a la ley que esté gobernando el corazón, de acuerdo a una de esas dos leyes, es donde se produce todo el accionar del ser humano. O es la ley del pecado y de la muerte, o es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Wow. Y quiero decir algo, y ambas leyes no se escriben con tinta en papeles externos. Ambas leyes se escriben en el corazón. Están internas. Así es que, por supuesto, la ley del espíritu, la del pecado y de la muerte, ha hecho habitación en nosotros por años y años y años. Ahora una nueva ley se ha levantado, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero quiero anotar, tenemos y necesitamos rendirnos, someternos y volver el corazón en humildad y mansedumbre a esa ley, para que esa ley haga su obra en nosotros. Es así. No hay otra manera. El cambio en el evangelio no viene de una forma automática, no viene de una forma mecánica y no viene por imputaciones instantáneas. No, el cambio en el evangelio viene por una rendición que se va presentando en el corazón en la misma medida
que vamos volviendo nuestro ser al Señor, a su obra y a su señorío en nosotros. Wow, tremendo, tremendo. La gente está, le repito, creyendo que es su nombre, creyendo que son movimientos. Eh, Creo que en todos los países de Latinoamérica, imagino de Europa también, en estos días, lo que usted hablaba, la palabra corrupción, es lo que más ha llenado los periódicos, lo que más ha llenado las redes sociales, y todo el mundo habla de cómo combatir la corrupción. E inclusive, pastor, perdóneme que diga esto, la misma corrupción ha entrado a la iglesia, porque a veces nosotros como pastores tenemos gente en nuestras iglesias con un corazón corrupto, no por el deseo de dinero, sino por la corrupción del pecado. O sea, hemos estado por años sentados en las congregaciones, tenemos gente sentada en las congregaciones, pero que jamás realmente han entregado su corazón, sino que continúan con esa vieja naturaleza. Como usted dice, perdóneme, o sea, como el que venga el guante que se lo plante. Corrupción. O sea, no hay otra palabra, porque lo que va a sacar de su boca es corrupción. Se va a poder oír bonito. Que inclusive hasta suena hermoso cuando se habla, pero oiga, cuando uno mira atrás, ¿cuáles son los frutos que tiene? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, la corrupción en el corazón del hombre hoy, y realmente, pastor, apóstol, es increíble lo que a nivel global se está viviendo. Todo el mundo con temores, los mismos pastores hablando de los temores, que el anticristo, que van a poner una inyección con el chip, tantos rollos que sacan. ¿De qué nos sirve saber todo eso si aquí adentro algo tan sencillo que usted puso hoy? Si no han cambiado esto, les van a poner un montón de chips y la cosa va a seguir igual. El corazón del hombre va a estar fuera del propósito eterno de Dios. La corrupción va a llegar a alcanzar y sigue alcanzando altares, sigue alcanzando ministros, sigue alcanzando gente en las congregaciones, sencillamente por algo. Y perdónenme que diga esto, a veces en algo tan sencillo, ¿qué es lo que todos los días hablamos? ¿Qué es lo que todos los días compartimos? Cuando la gente que nos escucha, porque hemos venido hablando en estos días, hablamos de dos parejas la semana pasada con mi esposa, Aquila y Priscila, Ananías y Zafira. Dos polos opuestos. Parejas corruptas que habían trabajado y parejas que no fueron corruptas en base a su enseñanza hoy, que vivieron a la sombra de un apóstol que los instruyó, los formó y que luego usaron esa enseñanza con Apolos, mientras aquellos, bajo la corrupción de su corazón, sencillamente murieron. Y así hay mucha gente hoy muerta bajo esa corrupción dentro de las congregaciones y tantas figuras que hay que sacar aquí, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo. Definitivamente, apóstol, creo que ese ejemplo que nombraba es sumamente interesante y creo que entra una labor tan valiosa, tan incomparable como es la de que un verdadero apóstol establece en el fundamento los corazones de los creyentes. Y tomemos el caso del apóstol Pablo. Este hombre en Hechos 22 se da una narrativa de el aparecer de Cristo en su corazón. Es la misma que se narra en Hechos 26. Y dice, me voy a tomar este espacio para leer esto, apóstol. Dice el verso 12 de Hechos 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Número 1, para que conozcas su voluntad. Número 2, para que veas al justo. Número 3, para que oigas la voz de su boca. Resultado de eso, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Claramente, el deseo y la intención de Dios con este hombre, Saulo de Tarso, que él mismo reconoce y dice, el primero de entre todos los pecadores era yo.
blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Lo que este hombre no sabía ni tenía la más remota idea era que el mismo Cristo que él perseguía en otros hombres, ahora se le estaba revelando a él en su propio corazón. Y la intención de Dios era que conociera a Cristo, porque es la voluntad de Dios Cristo, que pudiera ver al justo y que pudiera oírlo. Amén. Apóstol, ¿dónde mora Cristo hoy? Sino en nuestros corazones. ¿Dónde debemos verlo y dónde debemos oírlo? En nuestros propios corazones. ¿Sabes por qué hoy hay tanto pastor hablando de cuánta cantidad de noticias hoy sale? Porque no lo están viendo a él. No están poniendo sus ojos en aquel que tienen que ponerlo. Esta carrera se corre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no en lo que dicen los periódicos, y no en lo que dicen las noticias, y no en lo que dice el uno o lo que dice el otro. Por tanto, lo que esto muestra, apóstol, es una realidad interna, que es lo que el Señor quiere tratar con todos y cada uno de nosotros. Por eso, en este mismo pasaje, pero expuesto en Hechos 26, cuando el Señor envía al apóstol Pablo a los gentiles, le dice: ve a ellos, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Cuáles ojos? Pues los ojos del entendimiento. Y nadie puede abrir los ojos de alguien si los ojos de él no han sido abiertos. Correcto. Ve y que se vuelvan, que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Dónde estaban esas tinieblas? En el corazón del hombre. ¿Dónde estaba esa luz a la cual tenían que volverse? En el corazón del hombre. Que se vuelvan de la potestad de Satanás, del gobierno de Satanás. ¿Dónde ha estado ese gobierno? En el corazón de los hombres. Y que se vuelvan a Dios, al gobierno de Dios. ¿Dónde quiere Dios la ejecución de ese gobierno? En el corazón del hombre. Todo esto apunta a una realidad, y es la realidad transformadora del corazón del ser humano a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para ser testigo suyo. Wow. Amado apóstol, un testigo en esencia significa uno que ha visto. La palabra en el griego es mártir. Un testigo es un mártir. Un mártir es uno que ha visto, uno que ha experimentado una realidad, no uno que le cuentan. Hoy tristemente tenemos muchos, pero muchos creyentes que viven de un evangelio que se lo han contado, pero no lo han experimentado en el corazón. Muchos hablan y conocen a un Cristo que han oído de otros, pero no lo han visto ni lo han oído en sus propios corazones. Y si no hay una experiencia personal en el interior del corazón de cada creyente, entonces el evangelio que tienen es un evangelio de referencia de otros, pero no un evangelio que ha sido enseñado por Cristo mismo. En Efesios 4, 20 y 21, el apóstol Pablo les dice a esa congregación: amados, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que, amado apóstol, por eso hay que volver el corazón a esta luz del Señor que alumbra, porque la luz no es algo, la luz es Él. Juan 8:12 lo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy hablaba con mi esposa y decíamos lo que tú acabas de decir. ¿Por qué tanto creyente hoy andando en tinieblas?
La respuesta es simple. No están siguiendo al Cristo que tienen morando en sus corazones. Están siguiéndose a ellos mismos o están siguiendo a hombres, pero no están siguiendo a Cristo que está en sus propios corazones. Hay una declaración tremenda de David en el Salmo 18, verso 28. Mira lo que dice. Tú encenderás mi lámpara. Señor mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Y el apóstol Pablo expone en la carta a los Efesios una realidad gloriosa. Capítulo 5 de Efesios, versículo 13, lo dice de esta manera. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, que es Cristo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Esta carta no era para incrédulos, era para creyentes, pero estaban dormidos. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amado apóstol, creo que ya basta de vivir un evangelio artificial, superficial, vano, ligero. Ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Cristo es un evangelio sustancial. Es el evangelio de la vida del Espíritu. Es el evangelio que nos conduce cada día a ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es el evangelio donde ya no buscamos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Es un evangelio que nos muestra claramente el camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hasta que le estemos sacando el cuerpo y hasta que permanezcamos haciéndole el quite a este evangelio glorioso de la cruz de Cristo, que es el mismo de la gracia, que es el mismo del reino, que es el mismo de la salvación, porque Dios no tiene dos ni tres evangelios, tiene uno solo en sus diferentes aspectos, pero hasta que no realmente decidamos afrontar esta realidad de este evangelio, que no nos permite conservar nuestra propia vida, sino que nos lleva a perderla, pero es la mejor pérdida que tenemos, apóstol, porque empezamos a experimentar a Cristo como vida y como vivir. Wow, tremendo, papá, tremendo. Aquí viendo los hermanos que están contestando, agradecidos a Dios por esta palabra. La verdad que muy agradecidos. Apóstol, estamos muy bendecidos por la palabra de hoy. De veras, cómo poder cambiar el corazón del hombre. No se puede hacer nada si la luz de Cristo no entra, por más que nosotros queramos hacer algo, no se puede. Así es. Quiero invitar a todos para que la próxima semana, el próximo martes, no sé cuál es la fecha, pueda estar con nosotros una vez más a partir de las 9 de la noche, hora de Ecuador, hora de Colombia, Centroamérica, 8 de la noche, y Estados Unidos, la costa este, es a las, sería 9, 10 de la noche, y la costa oeste, 7 de la noche, que aunque todavía no se ha metido el sol, pero les esperamos a cada uno la próxima semana con el apóstol Arnold Ballesteros una vez más, porque será de grande bendición para lo que hoy ha sido nosotros. Apóstol, gracias por esta palabra. Si quiere despedir de nosotros, ¿por qué no ora y bendice a todo el auditorio que está con nosotros? Gracias, apóstol Joel. Bueno, para todos los que han estado conectados y los que van a estar escuchando este compartir, pues bendecidos todos en el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que solo tú nos permites tener en la coinonía, en la unión íntima de tu espíritu. Ayúdanos cada día, Señor, para que podamos tener corazones verdaderamente tiernos, corazones verdaderamente humildes y mansos delante de ti, que podamos abrazar y que podamos amar
tu verdad como tú la amas en lo íntimo y en lo secreto de nuestro propio corazón, para que ella haga su obra en nosotros. Gracias te damos por tu bien, por tu amor, por tu cuidado, tu protección y Sí, tu Padre. ternura para Sí, con Señor. todos y cada uno de nosotros. Sí, Padre. Gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasa a todos y gracias, mis amados. Gracias, papadito. Dios me lo bendiga. Saludos a todos. Les esperamos el día viernes para estar con la familia. Sábado y domingo, el hombre ante la Biblia. Sábado, 5 de la tarde en nuestro local. Y el 6 de septiembre será la inauguración. Aquí me está recordando Emi Peñafiel, hermano de este nuevo local. Apóstol, ya tenemos un lugar donde vamos a estar ya sirviendo al Señor ahí. Así que creo que la próxima vez que ya pueda viajar, pues aquí está su casa. Aquí le esperamos. Amén. Gracias, Dios los amado. bendiga a todos. Dios me los guarde. Saludos. Bendiciones.